Buenas noches a nuestros lectores de Revista Dinero. Bienvenidos a este espacio al tablero en el que, queremos resaltar algunas historias y hablar de unos temas que a todos los colombianos nos interesan. Hoy, en particular, tenemos una temática muy interesante y a dos personajes que nos van a llenar aquí de conocimiento alrededor del emprendimiento y nos van a nutrir con sus historias, sus experiencias y claramente nos van a dejar muchas enseñanzas para esos nuevos empresarios que están naciendo en el país y los que ya se están consolidando. Estos son Diego Noriega y Alex Torrenegra. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por estar aquí. Y también me acompaña Carlos Enrique Rodríguez, nuestro director, que pues, nos va a apoyar aquí con su conocimiento y sus preguntas. Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Es muy grato tenerlos allá para que pregunten, participen. Los están escuchando, son dos grandes emprendedores, ya van a escuchar la historia, realmente es apasionante y lo más importante es que podamos empezar a generar un espacio de conversación para aprender, conocer y ver por qué a veces también fracasar es camino al éxito. Perfecto, bueno, pues entonces comencemos con la historia de ustedes. Cuéntenos un poco, Alexander, Diego, ¿cómo fue que iniciaron en este mundo de los negocios y del emprendimiento? A ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién rompe hielo? Bueno, muy bien, porque me ha tocado emprender antes. Soy más viejito, Un poquito, tengo 44. Tanto. Bueno, vengo de Argentina, bien del interior de la Argentina, de una de las provincias más pobres y donde el 80% de la gente trabaja directa o indirectamente para el Estado. Cero iniciativa privada. Entonces eso fue como un primera luz así grande. Me encantaría generar emprendimientos, empresas y por qué no exportar con esas empresas. La primera idea que se me vino es exportar vacas en avión desde Santiago del Estero a China. Soya Claramente hubiera sido un soya no. No, ya procesada dentro de la vaca. Así que después de eso y en medio de mi máster en negocios y en la nueva burbuja esta de internet y la nueva ola, dije es una oportunidad para que emprendedores de cualquier lugar del mundo puedan llevar propuestas de valor diferentes. Hacía más falta cabezas y pasión antes que fierros, estructura o infraestructura. Así que empezamos a crear empresas en función de darle valor a clientes. Empecé con una agencia de marketing digital que se llama marketingelectronico.com, con cero conocimiento en marketing y con nada de conocimiento en tecnología. ¿Y funciona? Sí. ¿Hoy está operando? No funcionó. Bueno, funcionó la compañía, la vendí eventualmente, pero definitivamente me ayudó a generar una compañía que exportaba el 80% de sus servicios desde Santiago del Estero, donde lo había creado, con una facturación de 2 millones y pico de dólares al año y con un margen del 35%. Podría decir que estaba muy feliz a los 32 años, 33. Con el éxito en las manos. Con el éxito, sí, jugaba al golf todos los días, comía asados todos los días con mis amigos, pero la realidad es que me agarró Endeavor en el camino, me seleccionó como emprendedor Endeavor y me dijo, nos gustas mucho vos, pero no nos gusta tu negocio, no es escalable. Fíjate que puedes crear plataformas, etcétera. Así que me enojé muchísimo con ese mentor. 3 meses lo tuve señalado ahí. Con sí, te voy a demostrar que estabas equivocado. Y empecé a desarrollar 5 plataformas tecnológicas 2.0. Una de ellas la vendimos a los 12 meses a eBay en una cifra millonaria. Y eventualmente fui el general manager para eBay Latinoamérica. Estaba en la cresta de la ola. Esa ola la seguimos con otro emprendimiento que se llama Segundo Hogar, un Airbnb para Latinoamérica, allá por el año 2012-2013. Alex fue uno de los inversores. Empecé todo al revés, con inversores, con mucho dinero, con mucha reputación por detrás y fama. Así que sin un negocio, pero sí con mucha reputación y cosas por encima. En un momento se corrió la ola y fue caída plena. Fracasé principalmente por haberme equivocado en la forma en que quería encarar el negocio.
Empecé desde 5 países sin conocer cuál era el dolor que tenían mis clientes. Cada país, y bueno, después deshacer es mucho más doloroso que el construir. Así que bueno, fue una historia de 3 años de llorar muchísimo, de aprender muchísimo, pero no del aprender de aprendizaje, sino de que verdaderamente se te incorpore el aprendizaje con el dolor máximo que es el fracaso. Y más en esta sociedad latinoamericana o latina, que dice loser, ¿no? Sí, te señalan y se castiga el fracaso. El fracaso se castiga. Así que allá por 2013, 14, cuando volvimos a arrancar, me puse como objetivo coachar emprendedores, desmistificar el fracaso y sobre todas las cosas pensar en modelos de negocios que sean sustentables o autosustentables. Ok. Alex, cuéntanos tu historia. ¿Usted es más famoso? Sí. Mi historia, aquí en Colombia, Diego en Argentina es súper popular. Yo soy emprendedor por necesidad, o por lo menos empecé con esas. Pero más que emprendedor, lo que me ha gustado mucho es la tecnología. La primera vez que vi una computadora me enamoré de una computadora y quería usar una computadora y tener una computadora. Vengo de una familia modesta. Vivíamos en La Candelaria, un apartamento de 40 metros cuadrados. Éramos 4 personas, mi abuelita, mi mamá, mi hermana y yo. No teníamos plata para tener auto, mucho menos para tener una computadora. Esto es 1982. Y después de 10 años de andarle pidiendo computadoras a todos los adultos con los que me topaba, una vez se me ocurrió la idea de sacar un préstamo y me llegó un panfleto que iba a pasar a una cuenta que se llamaba cuenta 1525. Tenía una cuenta de niños. La cuenta de niños tenía ahorrado 50,000 pesos. Eso me alcanzaba para una computadora, obviamente. Pero me llegó un panfleto diciendo, como vas a cumplir 15, ahora vas a pasar a cuenta 1525 y eso incluye un montón de beneficios, incluyendo préstamos. Y con eso se me ocurrió que podía pedir un préstamo, comprar una computadora y de alguna manera pagar la computadora. Y pues caí en cuenta que podía pasar trabajos a computadora. En aquella época muchos universitarios no tenían computadora, pero querían tener sus tesis digitales para poder cambiarlas. Entonces hice, sin saber lo que era un estudio de mercado, pegué en avisos en los postes diciendo paso un trabajo a computadora. Vivíamos en aquella época ya en Villas de Granada, aquí al occidente de Bogotá. En aquella época era el último barrio de Villas de Granada. Y la gente empezó a llegar a la casa a preguntar eso. Y el problema que tenía era que no tenía computadora. Pero pues me dio una idea del flujo de caja, de costo. Y con eso me fui al banco. Y del pedí mercado. un préstamo, sí. Se rió el cajero cuando pedí el préstamo. Me puse muy de mal genio como trataban de mal a un cliente de 5 años en el banco. Algo, no me acuerdo mucho porque me dio mucho mal genio, pero sí me acuerdo que resulté sentado frente a la gerente del banco, que me preguntó muy preocupada, ¿dónde están tus papás? ¿Por qué estás pidiendo dinero? ¿Si estás bien? Y ya después de unos minutos fue haciéndome preguntas de la idea que tenía, y sin darme cuenta resulté haciendo mi primer pitch, que llaman, de negocios. Y 2 días después salí con un préstamo, 820,000 pesos, que combinados con los 50,000 que tenía ahorrados me permitió comprar mi primer computadora, aquí en un milagro, una clon que llamaban 386 con 2 megas de RAM, 40 megas de disco, etcétera. Y fundé mi primer negocio, que para que sonara serio y la gente creyera que había buen respaldo detrás, decidí ponerle el nombre Apache Axe Cybernetic Enterprises. Y mi mamá, siendo abogada, me dijo, tienes que ponerle limitada al final. Entonces, limitada, por cierto, años después caí en cuenta que el préstamo no me lo dio el banco, sino me lo dio la gerente del banco de su bolsillo. Confía en ti. Porque pues un banco no puede darle un préstamo a un niño legalmente, pero por varias cosas. Después, conforme aprendí el sistema bancario, caí en cuenta, wow, claro, yo no estaba pagando un préstamo, estaba depositando dinero en su cuenta de banco, en su cuenta personal. La estoy buscando todavía, o sea, de no ser por ella no estaría aquí. Eventualmente ese negocio evolucionó a ser un negocio de servicios de tecnología. Me retiré de la universidad cuando tenía 18 años, me enfoqué en el negocio, alcancé a tener 30 empleados. Llegó Internet, me obsesioné con Internet, me di cuenta que las cosas estaban ocurriendo en aquella época, eran Estados Unidos, y vendí todo y decidí irme para Estados Unidos. Conseguí una visa de suerte,
de turista, llegué allá a ver cómo hacía para quedarme y rápidamente me di cuenta que mi inglés era mucho peor de lo que imaginaba. Entonces, qué tecnología ni qué emprendimiento. Resulté así cocinando hamburguesas en McDonald's por la noche y haciendo café en Starbucks. Pero después de un tiempo ya aprendí y encontré una forma de quedarme y empecé a emprender. Y pues y empecé a emprender en internet, tecnologías de internet, principalmente plataformas que conectan digitales. Oferta con demanda, plataformas digitales que llaman. Y he metido la pata en muchas otras nos ha ido afortunadamente bastante bien. Está Voice123, voice123.com, que es la plataforma para hacer casting de locutores, esos que oyen en televisión, en películas, en videojuegos, la más grande del mundo. La cofundamos con mi esposa, Tania Zapata. Otra es Bonnie Studio, bonniestudio.com, que hoy en día es una de las plataformas más grandes de trabajo creativo. Compañías que necesitan hacer outsourcing de trabajo creativo en escala trabajan con nosotros. Entonces, ya que necesitan ustedes, por ejemplo, muchos spots de publicidad para sus canales digitales, nos pueden pedir a nosotros 100 y 100 se los entregamos por día. Compañías que hemos llevado a decenas de millones de dólares en ventas. Toda la tecnología la hemos creado en Colombia, pero siempre nos hemos enfocado en venderla a nivel global. De hecho, en Colombia vendemos muy poquito, por eso las marcas no son tan reconocidas acá. Que siempre hemos intentado pensar muy en grande en ese frente. Y el éxito de estas compañías pues nos ha permitido invertir en más y más locuras. Y pues hoy estamos precisamente anunciando, creo que por primera vez en público, una de las locuras que hemos empezado recientemente. Pero antes de llegar allá, quiero que toquemos un punto muy importante, y es el tema del fracaso en el emprendimiento. Los dos han tenido unas experiencias, digamos, ¿cómo manejaron esos momentos? ¿Cómo los llevó también a hacer como el ave fénix, ¿no? Resurgir de esas cenizas y crear nuevos proyectos y llevarlos al éxito. No sé, ¿quién quiera comenzar y responder? Creo que primero es importante marcar una diferencia entre equivocación y fracaso. ¿Sí? Porque muchas veces las combinamos y creo que son bien diferentes. De hecho, el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento que tiene que ver con tecnología, es un laboratorio constantemente de hipótesis. Tienes hipótesis y es el método científico. Observas, generas una idea, generas una hipótesis detrás de la idea y después tienes que hacer lo que haga falta para validar la idea o invalidarla. Y eso implica que pues muchas veces esas hipótesis van a ser inválidas, o así debería ser. Si no, es porque realmente no estás asumiendo riesgos. Si Fittipaldi decía, el corredor de autos, si sientes que todo está bajo control es porque no has asumido, no vas lo suficientemente rápido. Por consiguiente, en términos de emprendimiento, y yo creo que de hecho esto aplica a muchas otras facetas de la vida, uno tiene que estar constantemente buscando equivocarse. Si no te estás equivocando es porque realmente no estás haciendo las cosas bien. Y eso es un problema fuertísimo que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo. Y es que nos enseñan que está mal equivocarse. ¿Sí? Te califican de 0 a 10 o 1 a 10, de A a la F, o está lo que mal. Cada vez la generación ponga para que no se sientan mal los chinos cuando les dicen que metieron la pata. Y nosotros también. Entonces, pero eso está mal. Eso está mal por un lado. Por el otro lado, también está mal que no importa qué tan buen trabajo hagas, no pasas de 10, cuando esa no es la realidad del mundo. La realidad del mundo es conforme mejoras las cosas, tienes un resultado que crece exponencial. No hay techo, exacto, en ese frente. Entonces, es muy importante quitarse de encima esa enseñanza con la que crecimos y de que equivocarse está mal. También hay temas religiosos que también nos enseñan que equivocarse está mal, por un lado. Pero por el otro lado, también visualizar que el fracaso es cuando uno para de intentar equivocarse. Sí, y es una buena analogía es el emprendimiento es una maratón, y realmente es una maratón. O sea, es para acabar rendido y en muchos aspectos de nunca acabar. Equivocarse es caerse, y está bien que te caigas, ¿sí? Fracasar es no levantarse, ¿sí? Y yo he fracasado.
O sea, me he equivocado cientos de miles de veces a estas alturas, bueno, miles de veces, pero he fracasado. Hay emprendimientos que he dejado en momentos que tal vez no he debido dejarlos, o que ya me di por vencido y simplemente me caí. Y eso también está bien que ocurra, ¿sí? Por ahí dicen que uno come de sus éxitos, pero uno aprende de sus errores, ¿sí? Y eso pues me ha ayudado a aprender un montón. Diego, cuéntanos tú. Muy interesante. Gracias. Sigo aprendiendo. Y eso para mí es la puerta al fracaso, es no aprender. No tener propósito. No entender muy bien por qué estás haciendo las cosas o para qué estás haciendo las cosas. Arrancar desde ahí un emprendimiento es garantizar un camino y un proceso largo en el cual hay que ser persistente, apasionado, pero que esté lleno de aprendizajes, de trabajo en equipo, de evolución permanente y, como decía Alex, de permanente acomodar la máquina para ver por dónde va lo que necesita mi cliente o mis clientes. Por otro lado, fracasar es no pensar en el cliente, sino pensar en las necesidades de uno. Uh-huh. Cuando fracasé con esta empresa de vacation rentals, que se llamaba Segundo Hogar, puse por encima mis necesidades, que quería validarme, que quería ser el emprendedor que haya vendido 2 veces a una compañía que cotizara en bolsa, más que solucionar el problema que tenía la gente, que cuando iba a un lugar de vacaciones no sabía con lo que se iba a encontrar y muchas veces pasaba por procesos de fraude. En tercer lugar, creo que el fracaso es cuando dejas de actuar de acuerdo a tus valores. Los valores son fundamentales y es el punto de apoyo sobre el cual se construye cualquier relación, cualquier vinculación y obviamente cualquier emprendimiento. Segundo Hogar fue el excelente caso de fallar en esas 3 pirámides de la construcción de valor, del aprendizaje permanente y del trabajar con valores con un propósito clave. Okay. Bueno, a esta hora tenemos 222 usuarios conectados a este Facebook Live que ya empiezan a interactuar con nosotros y a enviarnos sus preguntas. Claramente pues están admirados con estos 2 personajes y tocan unos temas muy importantes y es el tema de la inversión y de los recursos para los emprendedores. Por ejemplo, Cami Cooper pregunta ¿cómo logramos inversión para emprendimientos sociales? Y CDN Alejo nos pide que ustedes por favor les respondan ¿por qué los inversionistas apoyan más a empresas financieramente estables como Rappi y no ideas de negocio interesantes para convertirlas en negocios reales? Esas son las preguntas fáciles. Esas son las fáciles. Alex, ¿Rappi es financieramente estable? Eso es lo que dice nuestro usuario Alejandro. Porque, digamos, sí es interesante. Digamos, adelante y ahorita seguimos conversando porque hay un tema. Primero, por favor. Ay. ¿Puedo decir todo lo que sienta? Claro que sí, este es un espacio no puede para decir, eso. Debes decirlo. Hay una confusión inmensa y nosotros los emprendedores de mayor trayectoria en términos de tiempo y todos los que estamos trabajando en el ecosistema emprendedor somos los principales responsables. Hablamos de Rappi y creamos un unicornio colombiano, como en Argentina fueron los Mercado Libre, los Despegar, los Globant, que está muy bien de que existan, pero lo que no está muy bien es promover únicamente ese tipo de emprendimiento que necesitan muchísimos fondos y que dejan de lado el 99,9999% de los emprendimientos. Por otro lado, generan esa confusión que le dicen a la gente: tienes que soñar en grande, pensar en grande, y la única manera de hacerlo es buscar inversión. Error. Hay miles, sino cientos de miles de emprendimientos aquí en Colombia que son exitosos, que son genuinos, que son sustentables, que generan valor a sus clientes y que los clientes les pagan por eso, les retribuyen. Estamos generando tanta confusión que hasta esos emprendedores no se creen emprendedores porque no son unicornios o porque no van en el camino del Silicon Valley, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que desmitificar. 2 preguntas vinculadas a la inversión. ¿Qué es esto? Porque necesito. Soy pobre y necesito. En vez de generar valor y propuestas que proactivamente
se hagan al mercado y se generen recursos genuinos, aunque sean pocos, pero en donde te van a ayudar a entender mejor cuál es la lógica, cuáles son las necesidades, cuáles son los valores y qué propuestas puedes ofrecer y que te paguen, quizás con más paciencia, ¿no? Pero con la misma persistencia que se necesita. Bueno, yo soy un convencido, y en esto con Alex estamos totalmente alineados, de que hay otro camino más allá del que se exponen en las charlas y en las conferencias de desarrollo emprendedor, que solamente apuntan a desarrollar emprendimientos de altísimo impacto y que es una de las maneras de crear emprendimientos. La otra, en el camino que estamos con Alex en Torre Negra, es bootstrapear, es generar los recursos a través de tus clientes, es entender más y en definitiva que vos tengas la decisión para ver por qué camino vas, ver qué tipo de solución implementas, qué camino vas a seguir, y de hecho no sientas en la mesa de decisiones a una persona que has hecho un pitch y que ni siquiera la conoces, pero ya tiene el 30% de tu compañía. Alex. Era una pregunta de dos partes. La primera creo que era... Inversión social. Inversión social, sí. Porque invierten en compañías como, o sea, que ya aparentemente son estables, y no, porque la mayoría de los inversionistas son pues, los bancos, le prestan plata a los que no necesitan que les presten plata. Sí, la mayoría de los inversionistas miran un negocio y dicen, ¿este negocio crecería sin que yo lo invierta? Y si la respuesta es sí, pregunta, ¿y si yo lo invierto, crecería más rápido? Sí, entonces le pongo dinero. Porque es una inversión a la fija. Básicamente en ese frente. Cero riesgo. Sí, son pocos los inversionistas que invierten en riesgo donde todavía no hay un producto, no hay una idea, o no hay tracción, o no hay algo que podría crecer por sí solito. Y en referencia a conseguir capital para este tipo de ideas, para este tipo de cuestiones, la vasta mayoría de los negocios que hay afuera no crecen con capital de riesgo. O ni siquiera empiezan con capital de riesgo. Empiezan con el capital de sus fundadores. ¿Sí? Voice One, Two, Three lo empezamos poniendo $20,000 con Tania, que eran los ahorros de nuestra vida. Los pusimos ahí y con eso empezamos el negocio. Y afortunadamente pudimos crecerlo, no con inversión de capital, sino con el mejor capital que uno puede obtener, que es el capital que le dan los clientes con ventas. Okay. Ahí quería retomar un poco, Diego mencionó una palabra y es desmitificar esa figura que uno tiene del emprendedor y de que todos los emprendedores son Zuckerberg o todos van a inventarse el nuevo Facebook, o digamos, ¿cómo desmitificar eso y cómo aterrizar a los mercados nuestros de tal manera que los mismos países entiendan que se necesitan esos emprendimientos? ¿Cómo desmitificamos eso? Bueno, es una tarea ecosistémica de cada uno de los stakeholders, del gobierno, de las cámaras, de las ONGs, de los mismos inversionistas, que dicho sea de paso, se quejan de que no hay suficientes emprendimientos que crean valor. Entonces están como distanciados. Todo el ecosistema trabaja individualmente y este es un fenómeno latinoamericano. Somos sociales, somos amigueros, somos de abrazar y darnos besos, pero somos los más individualistas del mundo. Y de hecho hay estudios de mercado que dicen que 5 de los 10 países que menos creen en sus sociedades, los más individualistas, son países latinoamericanos. Argentina la segunda en el mundo después de Serbia. Okay. ¿Cómo hacer para desmitificar esto? Nosotros tenemos una teoría, tenemos que intentar consensuar con los distintos actores, elevar la voz, que no solamente se hablen de los unicornios, que la gente esté pensando en cómo innovar. La innovación es creación de cosas que no existen en el mercado. Y no es disrupción, no es crear el nuevo Facebook, sino es apenas mover algo en una área de una determinada industria. Entonces, o traer un producto que no existe en este mercado. Pero definitivamente es poner la cabeza y la actitud creadora del emprendedor al servicio del mercado, de los clientes, y no pasar tiempo para ser validado por inversores, sino ser validados por el mercado. Por el mercado. ¿En qué está fallando el ecosistema? Digamos, los ecosistemas en los países tienen que algunas particularidades. Aquí en Colombia vemos algunas regiones que tienen una dinámica muy diferente a otras. ¿Qué falla en los ecosistemas para que esos emprendimientos realmente piensen más en el mercado que en volverse los grandes rockstars de lo que viene?
por un lado, creo que es esa mitificación que hay. Y es, si... Me gusta hacer una analogía con el manejo de autos. Si tú nunca has visto un auto o nunca has manejado un auto, pero todo lo que ves en las noticias, todo lo que ves en televisión, todo lo que ves en social media son carros de Fórmula 1, ¿sí? Pues te imaginas que lo único que uno debe poder aprender a manejar es un carro de Fórmula 1. Entonces salen con ganas de aprender a manejar un carro de Fórmula 1 sin haber manejado previamente, y gran parte del ecosistema y gran parte del apoyo que te da el gobierno y otros actores es enseñarte a manejar un carro de Fórmula 1. Pues, ¿qué pasa si una persona que jamás ha manejado un carro le pones frente a un carro de Fórmula 1 por primera vez? Pues se mata en la primera esquina que no sabe cómo manejar el carro. Entonces yo creo que es desmistificar eso y es visualizar que la vasta mayoría de los negocios realmente son negocios diferentes, son negocios de una escala pequeña, que algunos van a escalar a ser Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, sí, pero tienden a ser la excepción a la regla. Bueno, más usuarios están interactuando con nosotros. Por ejemplo, Daniela Cruz dice: saludos desde la ciudad de Popayán. Gracias por enseñarnos que el fracaso es parte del éxito. Y hablando un poco del tema relacionado, Pablo Rivera nos pregunta algo que es importante y creo que está relacionado con lo que hemos venido hablando, y es cómo se logra crear un prototipo de emprendimiento, o sea, cómo se logra llegar a esa idea de valor, y digamos si hay entidades que lo ayudan a uno como emprendedor, o digamos si hay algunas guías que te permitan crear esa idea de valor y desmitificar un poco estos grandes unicornios. Bueno, hoy por hoy el emprender está de moda. Es cool ser emprendedor, lo cual es también una burbuja y hay que ser cuidadosos, porque emprender no es para cualquiera y obviamente tiene que tener un verdadero compromiso full life, diría, ¿no? Dedicarle la vida a que progrese esa nueva empresa y persona que estamos creando. Hoy, a diferencia de 20 años antes, existen muchísimos programas para empezar a desarrollar o de idear o de empezar a crear los productos mínimos viables, prototipos que te ayuden a empezar a conversar con tus clientes y que sean las fases iniciales para empezar a evolucionar un emprendimiento. Entonces, programas de las universidades, casi todas tienen su área de desarrollo emprendedor. Las cámaras de comercio en Colombia, que tienen un desarrollo impresionante y realmente admirable, tienen sus programas de inicio, incubación y aceleración inicial. Hay fondos también que hacen inversiones sobre proyectos, cada vez menos, porque los inversores se van corriendo de la idea y van, como decía Alex, a apostar a lo seguro. Entonces, sí, verdaderamente existen muchos jugadores del ecosistema que trabajan sobre esto. Hay información en internet. Vamos, Alex hacía investigación de mercado pegando post-it en los postes. Ahora simplemente en la palma de tu mano tienes Google, tienes YouTube, tienes Google Scholar, que puedes buscar estudios de mercado, hacerlos es muy fácil. Entonces, verdaderamente lo único que hay que hacer es tener la aptitud y actitud emprendedora. Bueno, aquí también entra un tema y es el tiempo que dura tener esa idea bien desarrollada y lograr establecer bien tu idea de negocio. Nos preguntan en cuánto tiempo en promedio podría tener o debería esperar un emprendedor para llevar a cabo su idea y lograr el éxito con ella. ¿Cuánto vale la idea, Alex? ¿Cuánto debe esperar el emprendedor para llevar a cabo la idea? Ajá. Cero. Thomas Alva Edison decía la innovación es 1% inspiración y 99% perspiración. ¿Sí? Y si tienes una idea, pues ¿qué estás esperando para empezar a hacerla? Sí, uno no debe esperar. Sí, cuéntala lo más rápido que puedas contarla, que la cuestionen, vuelve una hipótesis y ponte a experimentar con la misma lo antes posible. Aquí hay un tema muy interesante, voy a resumir algunas de las preguntas que nos están haciendo acerca de los sectores en los que se están moviendo, porque digamos hay mucha apuesta desde el punto de vista tecnológico
pero también algunos preguntan que si es necesario crear una solución disruptiva desde el punto de vista tecnológico o iniciar un negocio en una industria tradicional que también puede tener tiempo para crecer. Es decir, ¿cuáles son esas apuestas que uno como emprendedor debería estar mirando? Y obviamente el tema de la tecnología hoy tiene una posición importante, pero ¿ustedes qué opinan sobre los sectores donde debería moverse la gente? Bueno, muy bien, depende de cada uno, de lo que le guste, lo que le apasione. Si ves esa industria que te apasiona, vas a encontrar un montón de procesos que hoy por hoy se hacen manualmente y que a través de la tecnología, que es un medio, no es un fin, es un medio, es una herramienta, se pueden mejorar la forma, eficientizarlos, prestar más valor, disminuir los tiempos, ahorrar, generar mayores beneficios. Entonces, puede ser que sea destinado a consumidores finales, puede ser que esté destinado a otros negocios, el famoso B2B o B2C. Hay diferencias, claramente uno, si va a un negocio B2C, que bueno, los que más se conocen, Rappi, Despegar, Mercado Libre, vende a usuarios finales. ¿Okay? Y son por lo general lo que decía Alex, plataformas que conectan oferta y demanda. Pero no todos tenemos que hacer plataformas. Y en definitiva nos tenemos que poner a investigar en esa industria que nos apasiona cuál es el dolor más grande que tienen esos clientes. Entonces, sentate a conversar. Esto a los latinos nos gusta, pero no lo aplicamos para los negocios. Entonces, ahí te ayuda a descubrir, y de mi lado tiendo a pensar que es más fácil tener un riesgo de ejecución, que es para el caso del B2B, que de validación de mercado, que es para el lado de una nueva propuesta a consumidores. Hay un tema que empieza a parecer, digamos, transversal a todo este ejercicio, y es en qué momento uno empieza a generar valor, no solo para el mercado, sino también para uno, digamos, en el sentido del emprendedor, ¿dónde trazo esa línea de una muy buena idea y cómo empiezo a generar valor para que esa idea tenga la atracción necesaria para empezar a desarrollar todos los productos que necesito? Hay diferentes formas de medir eso, pero en general una de las formas más fáciles de medir que estás generando valor es que puedes capturar un pedacito de ese valor que estás generando a través de ventas. Entonces, eso es el mejor indicador que puedes tener, que estás vendiendo. A veces eso lo puedes generar a corto plazo. A veces eso te puede tomar años, depende de la apuesta que estás haciendo. Pero pues el dinero no es el objetivo, pero normalmente es una consecuencia que te permite medir el impacto que estás generando. Una de las cosas que aquí preguntan, una de las cosas muy importantes que ha pasado en el mercado es la velocidad con la que se están haciendo los negocios, pero la lentitud de las regulaciones para acomodarse en esos marcos. ¿Qué está pasando ahí y cómo lograr mitigar esos impactos para que los negocios puedan desarrollarse con tranquilidad? ¿Romper la ley? Aquí es donde uno dice ¡corten! Alex Torres Negra dice que hay que romper la ley. Yo no puedo decir quién, porque fue una sesión privada, pero una de las mejores sesiones de mentoría que he tenido. Yo soy obsesionado con obtener mentores y charlar con mentores, y eso me ha ayudado a crecer muchísimo. Alguna vez me comentaba que estaba haciendo algo que aunque a él le parecía que era ético y que era moral hacerlo, lastimosamente era ilegal. Y su equipo se acercó cuando empezaron a experimentar con eso y se disparó el asunto. Se tuvo muchísima atracción, mucha gente lo empezó a usar, y su equipo se acercó a él y dijo que estamos rompiendo la ley, nos vamos a meter en problemas. Y él, sin titubear, le dijo a su equipo: lo que estamos haciendo puede que sea ilegal, pero es lo ético y lo moral para hacer, y si alguien tiene que irse a la cárcel, yo voy a ser el primero en voluntariarme para ir allá. ¿Qué pasó? Que eventualmente ese poder de convicción conllevó a que el gobierno tuviera que cambiar las leyes, porque el propio público, el propio pueblo presionó a eso. Y yo creo que debe ser así. Una cosa son las leyes, otra cosa es lo que es moral y ético, y uno siempre debe ir por lo que es moral y ético, por lo que va a beneficiar a las masas, y no por lo que algunos políticos en el pasado dijeron que debía ser o no legal. Bueno. Yo sí puedo construir algo. Claro. Sobre esa idea con la cual coincido 100%, es que inclusive también los gobiernos saben que tienen que transformarse. Saben que tienen que ir a estas herramientas digitales,
tienen que avanzar lo más rápido posible en términos de adecuarse a cuáles son las necesidades del mercado, de esto que venimos hablando desde el principio, ¿no? Entonces, a diferencia de años anteriores en donde una nueva propuesta era mirada con negatividad por parte del Estado, yo creo que se está acelerando los tiempos y los procesos por los cuales el gobierno dice tenemos que achicarnos, pero ser más eficientes y poner las leyes más rápido para establecer las reglas de juego. Ese es el verdadero rol del Estado y yo creo que está evolucionando. Okay. Bueno, como es habitual en estos espacios, el tiempo es corto. Para ir redondeando, ustedes están ahorita en nuevos proyectos, los dos. Es un proyecto bastante interesante porque va a ayudar a los emprendedores a lograr todo esto de lo que hemos hablado un poco. Entonces quisiera que me contaran un poco, o bueno, nos contaran a todos de qué se trata, cómo pueden llegar y bueno, pues finalizar con unos consejos puntuales para nuestros emprendedores que están activos en este momento. Maravilloso. Pues he tenido la oportunidad de ser inversionista, de ser Shark en varias sesiones ya de Shark Tank Colombia, que se los recomiendo todos los viernes, son hechas a las 10 de la noche. Y una de las cosas que visualicé allí es que había varios emprendedores que estaban llegando a nosotros a hacernos pitch con buenos flujos de caja, o sea, fenomenal, habían crecido hasta ese momento con dinero de sus clientes principalmente, ofreciendo una gran cantidad de su compañía, un porcentaje grande, por una inversión no tan grande. Y pues yo les preguntaba, ¿por qué? O sea, aparentemente tú no necesitas dinero. Y la respuesta de ellos es porque quiero tener un socio estratégico, quiero tener mentores, quiero alguien que me abra las puertas, que me haga conexiones. Y creo que es que muchos emprendedores hacen una correlación que esa es la forma en que consiguen esas personas, pero la realidad es que no, hay muchas otras formas en que puedes hacer eso. Y lo que pasa sí es que y lastimosamente, por un lado, puedes conseguir eso de otras maneras. Por otro lado, hay muchos negocios que son buenos que no necesariamente son atractivos para un inversionista. O sea, yo, por ejemplo, soy un inversionista que quiero invertir principalmente en negocios que van a escalar exponencialmente y algún día van a ser vendidos por decenas de millones de dólares. Muchos somos así. Pocos son los inversionistas que quieren invertir en algo para ganar dividendos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los negocios buenos no son exponenciales, ¿sí? Okay. Entonces, yo como inversionista te tengo que decir, no te invierto, pero eso no implica que tu negocio sea malo. Tu negocio puede ser fenomenal, espectacular para ti y los dueños de ese negocio. Entonces, le eché mucha cabeza al asunto y se nos ocurrió en algún momento la idea de cómo apoyar a estos emprendedores con un nuevo tipo de aceleradora cuyo valor principal no es darte dinero, sino cuyo valor principal es hacerte coaching, es darte asesoría, es abrirte conexiones, es conseguirte mentores. Y no por 3 meses como funcionan la mayoría de las aceleradoras, sino ojalá por el resto de tu vida. Y no solo para ti, sino conforme tu compañía crece también para tu equipo. Publiqué un blog post con esto y en cuestión de una semana más de 400 emprendedores que me fascina la idea, quiero ser parte de eso, etcétera, etcétera. Y pues rápidamente empecé a buscar un socio fundador que pudiera liderar las riendas de este esfuerzo. Le mandé un mensaje a Diego a ver si conocía a alguien y... ¿Se autoproclamó? ¿Qué pasó? Le dije, me conoces demasiado, sé que no me preguntabas por otra gente, sino... Le dije, mira, estoy buscando a alguien para liderar esta aceleradora, que lo cofundemos, un CEO para la misma, porque quiero que en 10 años aceleremos 1 millón de emprendedores. Ninguna aceleradora ha hecho jamás en la historia, pero es porque todas se han enfocado en ese pequeño porcentaje de compañías que crecen exponencialmente. ¿Qué pasa si no nos limitamos a esas y nos vamos a todas? Esas exponenciales, pero también esas todas. Y pues hubo una grata casualidad que tú habías escrito un número. Cuando había tenido el éxito de vender la compañía a eBay y me sentía terriblemente vacío, dije, esto no era lo que estaba buscando. Escribí qué quería hacer y hacer toda mi vida. Y había puesto en un papel, toda una sola hoja, el número 1 millón. Acompañar a 1 millón de emprendedores. Y ahí 5 años antes, y ahí está. Llegó la oportunidad. Y ahí estaba mi amigo, mi mentor también, y alguien que definitivamente admiro, no por ser inversor, no por ser Shark Tank, sino por sus valores y creencias y filosofía de vida. Entonces nos pusimos rápidamente a debatir, a
bajar las hipótesis, que teníamos que ir a salir al mercado y a validar. 5 meses después tenemos 65 emprendedores que están pasando por este proceso de aceleración, generando vínculos que esperamos que sean de por vida. Yo sigo teniendo mentores hace 15 años, Alex también. Y creemos en eso, en esa construcción de valor permanente, sobre todo para aquellos que no están en la vía de Silicon Valley y que están en la vía de construcción de valor, que quieren crecer, que quieren escalar, no saben cómo. Entonces, Torre Negra está focalizado en dar esas herramientas, frameworks, procesos y experiencias que te ayuden en ese crecimiento, sobre todo apuntando a crecer en ventas. Mira, creces en ventas, creces en facturación, crece tu valoración. ¿Sabes lo que pasa por consecuencia? Vienen los inversores. No sales a buscarlos. No sales a buscarlos. Y los rechazas, ojalá que los puedas rechazar. Claro. ¿Para qué necesito tu dinero si mis clientes me están dando dinero? Sí, así que bueno, estamos en esa locura misión. Sinceramente, misión imposible de acelerar a 1 millón de emprendedores. Pero aquí no se trata de si es posible o imposible. Es imprescindible hacerlo. Es una obligación, ya no es un derecho. Porque si verdaderamente queremos que los países latinoamericanos y los países emergentes den vuelta a la torta, cambien la dinámica y pensemos disruptivamente para trabajar unidos y crear unas naciones emprendedoras, bueno, tenemos que ponernos a trabajar. ¿De dónde son esos 65 emprendedores? Por ahora de 3 países, Colombia, Argentina y Venezuela, pero tenemos 120 y pico de mentores que están ya en Estados Unidos, en sudeste asiático. De hecho, me tengo que ir a hablar con una chica que está en Seúl en este momento. Y en diferentes áreas, porque los emprendimientos tienen diferentes necesidades. Es 100% remota, y una de las premisas es: no queremos limitarte a que conozcas mentores en la ciudad que vives, sino conectarte con el mejor mentor en el mundo para ti, independiente de donde tú estés y independiente de donde esté el mentor. Pero digamos, lo interesante, o sea, aquí desde una óptica personal, es esa generación de red alrededor de todo el ecosistema y de todo el emprendimiento. ¿Cómo lo han venido formando? Bueno, sobre todo construyendo confianza. Sí. Y generar confianza es generar una reputación de que estás para crear valor. Y nosotros, como Torre Negra, en este sentido queremos unir al ecosistema. Yo vengo de tener una reunión con Impulsa, otra reunión con la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Para qué? Para trabajar juntos. Vengo de otra reunión con Endeavor. ¿Para qué? Para que sigan dándonos pipeline de emprendedores que ellos no pueden apoyar, pero que sí, nosotros sí. Y ¿sabes qué? Si crecen, capaz que sí sean Endeavor. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, mis propios mentores. Yo le mando un correo frecuentemente a todas las personas con las que he tenido una sesión de mentoría. Y hoy en día son más de 320 personas con las que me he reunido como mentores en la vida. Ellos los estamos también invitando a ser mentores en esta ¿Y red. cómo hacen los emprendedores para llegar por su propia cuenta? Muy fácil, torrenegra.com. Pocos links, uno de esos links es de emprendedores, ahí ponemos las reglas del juego, cuáles son los criterios que más valoramos, actitud del equipo, ganas de crecer, facturación, porque como decíamos antes, estamos en la escala intermedia, son los que ya tienen cierta atracción en ventas, pero que están buscando ese crecimiento, que tanto están vinculados con tecnología, qué tan producto tienen, y si también tienen mujeres involucradas como cofundadoras, como parte del management, algo que sentimos y creemos firmemente que es una cuestión vital para que Latinoamérica también y otros países emergentes den vuelta y seamos todos generadores de valor. Bueno, muchísimas gracias Alex y Diego por acompañarnos en este espacio, un placer haber escuchado sus historias y todos estos consejos. Carlos, muchas gracias también por acompañarnos, por todos sus aportes. Y bueno, a nuestros usuarios espero que les haya sido muy útil esta charla, que hayan aprendido, que se hayan motivado y que bueno, que quede claro que los... No, que te quedé viendo una respuesta a la pregunta. Ay, cuéntame. Dijiste tus últimos tips para... bueno, sí, nuestros consejos y terminamos. Para no alargarlos más, me pueden seguir en Twitter y en Instagram en @torrenegra. Yo intento compartir ahí un montón precisamente de tips de emprendimiento y intento también responder preguntas allí en ese frente. Acá quedaron muchos abiertos. Sí, me las puedes mandar en @torrenegra, Instagram o Twitter. Sí, salgan al mercado.
salgan a hablar con la gente, con sus clientes, compartan esto, están la posibilidad de tener un socio y por ahí están quitándose la posibilidad de llevar ese sueño, esa idea, esa pasión adelante. Salgan a crear valor que después la gente, los inversores y los clientes y el dinero llega. Ok, perfecto. Bueno, feliz noche para ustedes y gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos que están allá. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós.